¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Espero se encuentren muy bien. Ya nos acompaña el arquitecto Francisco Javier. Antes de dar inicio a esta segunda parte de la charla denominada Infraestructura de la Salud, Factor de Bienestar Social, vamos a leer nuevamente su semblanza, precisamente para quienes no pudieron acompañarnos la semana pasada. Y bueno, me permito leer su reseña. Francisco Ortiz Allende es arquitecto egresado por la Universidad Nacional Autónoma de México, con especialidad en planeación y diseño de unidades médicas 1989-1990 y con certificación en diseño y arquitectura para la salud por el Colegio de Arquitectos de México. Cuenta con más de 40 años de experiencia en proyectos y obras, principalmente en el sector salud, así como en educación, cultura, vivienda y urbanismo. Ha sido catedrático desde 1982 en instituciones como la Universidad Nacional Autónoma de México, Universidad La Salle, plantel Tamaulipas y Cuernavaca, Universidad de Texas en San Antonio y actualmente en la Maestría de Arquitectura de Infraestructura Médica en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Fue director de Planeación y Proyectos en la Secretaría Federal de Salud de 1991 a 1993, donde impulsó los planes estatales de Maestría en Infraestructura Física en Salud. Es socio fundador y expresidente de la Sociedad Mexicana de Arquitectos Especializados en Salud. Pertenece a colegios como el Colegio de Arquitectos de México, en este caso Delegación Jalisco, Tamaulipas, y ha participado en cursos nacionales e internacionales y sus obras han sido expuestas e importadas, mejor dicho, ha sido presentadas en muestras de arquitectura tanto en México, Cuba y Estados Unidos. Arquitecto Francisco, sin más, el auditorio es suyo. Buenas tardes a todos, muchas gracias por la presentación. Y ahora vamos a iniciar, nada más quiero para compartir la presentación. ¿Mm? ¿Se ve ya correctamente la presentación? Ya se ve bien. ¿Se ve bien? Ok. Vamos a seguir platicando un poco sobre la situación de la infraestructura de salud como factor de bienestar social. Ahora es la parte 2. Ujú. Vamos a ver un pequeño resumen de algunos puntos que son importantes porque se ligan a lo que viene en esta parte 2 de un como resumen de la parte uno del que dimos, y vamos a ver los temas de recursos económicos para infraestructura en salud, algunos pequeños ejemplos de hospitales para ubicar los tamaños de los hospitales que vamos a mencionar, y un tema sobre unidades modulares, si podrá ser una opción hacia el futuro en México o no. Y también hay un tema alrededor de unidades médicas sin humanos. Con todo esto de la inteligencia artificial y el Big Data, pues hay muchas cuestiones, hay muchos cuestionamientos al respecto, y de que pueda ser una realidad o sea pura ficción, ¿no? Como en las películas. Dentro del resumen, habíamos comentado que dentro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, que ha llevado una, desde hace más de 20, 30 años, se ha tenido el manejo del nivel de salud, uno de los puntos importantes, con un indicador que tiene que ver de cuántas camas tiene el país por cada 1,000 habitantes. México, pues casi de siempre, ha estado en los últimos lugares. Sin embargo,
de venir por una temporada de varios años con un indicador alrededor de una cama por cada 1,000 habitantes. Ajá. En 2019, pues llegamos al lugar 43 y actualmente estamos abajo de una cama, estamos con 0,98 camas por cada 1,000 habitantes. En la gráfica pueden ver las diferencias contra otros países. Si vemos, por ejemplo, Costa Rica, pues tiene 1,1 camas, Colombia 1,7, nuestros vecinos de hasta América del Sur, a lo más sureño sería Chile, que tiene 2,0. O sea, 2,0 es que Chile por cada 1,000 habitantes tiene el doble de camas que tenemos ahorita en México. Y así vamos viendo todos los países. Por ejemplo, tiene, España tiene 3 camas por cada 1,000 habitantes. Dinamarca, bueno, los países Netherlands, Países Bajos, donde está Dinamarca, tiene 3,1. El promedio de la OCDE anda en 4,4. Y de ahí nos podemos ir hasta arriba a países como Japón, ¿sí? Que tiene 12,8 camas por cada 1,000, o Corea, que tiene 12,4, o Rusia, que tiene 8. Entonces, aquí con este marco, pues nos ubicamos realmente y pues con ver las noticias que tenemos en los medios, en las redes, en los noticieros, pues que no hay atención médica, que el hospital está inundado, que no hay medicamentos, que toda una serie de cosas, pues en estos últimos años pues ha bajado a que actualmente en 2025 tengamos 0,98. Este dato que nos hace bajar 2 puntitos en estos solo 6 años, pues han sido, entre otras cosas, falta de recursos presupuestarios, fallas y decisiones equivocadas de las políticas en salud. Pues, como les había dicho la vez pasada, pues es importante la cancelación del Seguro Popular y el fideicomiso de gastos catastróficos en 2019 verdaderamente le dio al traste y un gran retroceso, en donde ese factor de bienestar que tenían nuestros mexicanos, sobre todo los mexicanos más pobres, más desprotegidos, pues les vino a dar al traste, porque con el seguro popular y este fideicomiso, por ejemplo, un campesino que viviera en la tierra, perdón, en la sierra, no en la tierra, en la sierra, que tuviera un problema de un tumor en el cerebro, había los servicios médicos para que pudieran extirparle y operarle ese tumor del cerebro a través de este fideicomiso. Al quitarlo, con una idea de dar atención a todos los mexicanos y todo, pues, pues sí, pero sin recursos, pues no se les puede dar esa atención. Entonces, pues sí fue una situación no adecuada. No quiere decir que veníamos muy bien, ni que tampoco que el seguro popular era la gran panacea, pero era un sistema, era un área donde había recursos para que la gente se pudiera atender, sobre todo en enfermedades que han venido ocasionando en varios países problemas en salud y que han desestabilizado los sistemas de salud, que tiene que ver con el cáncer, con la diabetes, con las enfermedades del corazón, cardiovasculares, entre otras muchas más. Pero esas son como las 3 principales. Y acuérdense que en México la principal, vamos a decir, causa de muertes que tenemos aquí en nuestro país es, son los problemas cardiovasculares. También se canceló el Sistema Nacional de Distribución de Medicamentos. Por las causas que hayan sido,
Pero entonces se quedaron sin abasto centros de salud, hospitales, o sea, no un abasto completo. Y no es nada más de medicamentos, sino de insumos que tienen que ver con la salud y que tienen que ver pues con la atención médica, jeringas, gasas, algodoncitos, etcétera, etcétera, etcétera. Obviamente cosas que son costosas como prótesis de titanio para una rodilla, una pierna, un pedazo de hueso que se cambia y otras cosas más, un ponerte un catéter, varias cosas. Entonces, pues sí hubo un pequeño desbalance. Se creó el INSABI, pero desafortunadamente en los 2 años y pico que estuvo operando, no pudo responder ni siquiera como estábamos antes en 2018. Fue un fracaso tal que se tuvo que cancelar. Nos tocó, además de estas situaciones, nos tocó pues que nos cayó la pandemia, como nos cayó a todo el mundo, pero sí está muy marcado que en nuestro país las políticas aplicadas no fueron las más adecuadas por el número de muertes. Para darles un ejemplo, pues se habla que nosotros tuvimos, y de acuerdo a las estadísticas y las que hay de mortandad, ¿sí? Tuvimos alrededor de 800,000 muertos, poquitos más, poquitos menos, ¿verdad? Con una población de 131 millones de mexicanos aproximadamente. Bueno, Japón es un país que tiene 131 millones, casi tenemos la misma población, ¿sí? Nada más que ahí no murieron ni siquiera 1,000 personas. Entonces, aplicaron otras políticas de salud, otra serie de medidas, y bueno, murieron menos. Nosotros no, y murieron muchos. Y hubo países, no nada más México, que tampoco aplicaron adecuadas medidas y se les murieron muchas gentes. Ya lo voy a comentar, algún país de Sudamérica en donde los muertitos los dejaban en la calle, ¿verdad? Y todas las calles estaban llenas de muertitos. Entonces, pues sí fue un problema, pero hemos tenido otras pandemias y hemos respondido mucho mejor, con una política más adecuada. Obviamente la política adecuada es igual a entregarle recursos para poder atender la situación. Vino, al cancelar el INSABI, se sustituyó por el IMSS Bienestar. Sin embargo, a la fecha, 2025, no ha podido funcionar adecuadamente. O sea, en realidad es tal infraestructura que teníamos en la Secretaría de Salud, que ahorita pasó al IMSS Bienestar, que no es factible que pueda ser manejada como se está ahorita manejando. O sea, todavía les ha quedado el saco muy grande desde mi punto de vista. Y bueno, no necesitamos más que ver la falta de consultas, la falta de medicamentos que sigue estando, y toda una falta de atenciones, que la operación te la van a hacer hasta dentro de 6 meses y toda una serie de cosas. Ahora, otro problema es que también, este, aunque no fue nada más de este último sexenio, no empezó desde el anterior, desde más o menos 2017, 18, bajó un poquito el presupuesto aplicado a salud. Sin embargo, a partir del 2019, ¿sí? Pues bajó más hasta la fecha, ¿no? Entonces, eh, pues sin recursos económicos y que cada año bajan un poquito más y que cada vez es menor el porcentaje del recurso económico que se aplica a salud a nivel nacional sobre el PRI, que es el Producto Interno Bruto, pues ahí venimos, la verdad, muy mal. O sea, las políticas en otros países piden que cuando menos mínimo se gaste entre 6, 6,5, pero es lo mínimo del presupuesto asignado a salud del Producto Interno Bruto. Sí, hay países que tienen 8, 9 o 10, ¿verdad? O más.
pero es lo mínimo que se pide. Entonces, si ni siquiera tenemos ese 6, si estamos todavía más abajo, pues difícilmente vamos a poder conseguir que las personas tengan un mejor bienestar social en salud. Entonces, como les digo, pues se ha reducido este factor de bienestar social de los mexicanos y lo más triste pues, es que afecta más a los más marginados y a los que obviamente tienen menores recursos económicos. Hablamos que más o menos se han quedado, vamos a decir, como a la deriva. Yo no quiero decir, ay, se quedaron sin servicios de salud como luego quieren ser. No, pero están a la deriva, ¿verdad? Un poco, alrededor de 40 millones de mexicanos que sí tenían servicios en 2018 a través del Seguro Popular y pertenecían al Seguro Popular. Entonces, son mexicanos que no se sabe si realmente le van a hacer una cirugía a un campesino que viene de la Sierra de Guerrero, que tiene un cáncer, o que le tienen que cambiar el corazón a un trabajador que vive en la Sierra de Guerrero o de algún otro estado y que requiera un cambio, un ajuste al corazón, pues no se lo dan porque no hay recursos. Entonces quedan marginados. Otra de las cosas que vimos la vez pasada era ver un poco, de acuerdo con los indicadores que, que se manejan por parte de la OCDE, era ver, bueno, vamos a procurar que de punto 98, pues que México tuviera un indicador de una cama por cada 1,000, sabiendo que más o menos tenemos una población estimada en 131 millones 174,709, de acuerdo a las proyecciones que da CONAPO y más o menos también de acuerdo a las tasas de crecimiento que da INEGI. Entonces, más o menos en 2025 andamos por esta cantidad. Podemos ser un poco más, un poco menos, pero tenemos estas cantidades. Entonces, si más o menos se tienen registradas 128,000 camas, nos hacen falta 2,624 camitas para poder tener cuando menos una cama por cada 1,000, que serían 131,175 camas hospitalarias. Esto es igual, ¿verdad? Para tener una medida, pues como si hiciéramos, vamos a ver, si construimos hospitales de 100 camas con especialidades, bueno, ¿cuántos tendríamos que construir para llegar a una cama por cada? Pues 26 hospitales, ¿no? No es mucho, pero el indicador de una cama, ya vieron en la tabla anterior, pues está muy pobre. Estamos a la cola de países y de países hermanos, de Centro y Sudamérica. Entonces no estamos bien. Es el atraso. Después hicimos el ejercicio del indicador de 1,2 camas por cada 1,000, que en México, después de tener los planes estatales maestros y de que el gobierno, y yo lo que les digo es cuando el gobierno tiene voluntad política, la voluntad política se refleja en el presupuesto y si hay avances. Y entonces tuvimos en 1993 y 94 un indicador de 1,2 camas. Cuando estábamos en 1989-90 teníamos 0,98 camas por cada 1,000. Entonces sí se pudo, con un plan, un orden, con una meta definida, que era tener 1,2 camas por cada 1,000, cuando menos en un periodo determinado, y después ir subiendo, que esa era la idea de estos planes. Bueno, pudimos rebasar la curva de crecimiento de la población y que la curva de crecimiento de nuestra infraestructura fuera arriba de ella. Entonces pudimos construir, y para este punto es como si México hubiera construido, primero, deberíamos de tener 157,000 camas para 131 millones.
nos hace falta, para llegar a ese indicador que tuvimos en 93 y 94, nos hacen falta 28,000 camas, 28,000 y pico, casi 29,000. Quiere decir que si hacemos hospitales de 100 camas, pues nos harían falta 289 hospitales ahorita, 120 de 240 camas y 96 hacer grandes hospitales de 300 camas. Ahora, si quisiéramos ser y nuestra meta llegar a 1,7 camas como Colombia, o sea, no estamos hablando de Estados Unidos, ni de Francia, ni de otros países, no, como Colombia, pues la diferencia son que habría que construir 68,000 camas nuevas con 682 hospitales de 100 camas. Ahora, si queremos ser como Chile, con todos sus problemas y todo, que tienen 2 camas por cada 1,000, pues tendríamos que haber construido, nos faltan construir 133,000 camas, que nos significan 1,338 hospitales de 100 camas, 557 de 240 camas y 446 hospitales de esto. No quiere decir que toda la construcción de camas tenga que ver con el gobierno. Aquí estamos hablando del gobierno de la República más la iniciativa privada. O sea, es entre todos, digamos, que se requiere. Entonces, de acuerdo con estos datos, vamos a ver lo de recursos económicos para infraestructura de salud. Y siempre me he encontrado con las preguntas frecuentes, ¿no? Que nos hacemos todos y que siempre hablamos de un imposible. O sea, ¿hay recursos suficientes para la infraestructura de salud que se requiere en México? Y siempre estamos con la respuesta que no. ¿O habrá alguna vez presupuesto que alcance para construir lo que necesitamos en infraestructura para la salud? Pues también son las preguntas básicas y que estas tienen que ver, porque si dijéramos, pues nuestra meta era tener 0,7 camas por cada 1,000, bueno, ya superamos esa meta, estamos arriba. Pero si queremos parecernos como Colombia o Chile de perdida, pues sí nos hace falta muchísimo dinero. Ya no se diga parecerse a otros países, ¿no? Como Francia o Dinamarca. Entonces, hice unos ejercicios a nivel de poder ejemplificar de una manera sencilla qué hubiera pasado si en lugar de haber invertido en algunas obras, hubiéramos reorientado los recursos financieros para la construcción de infraestructura hospitalaria. Y esto se los digo que es lo que tiene que ver con la situación de la voluntad política del gobierno que esté ejerciendo en ciertos momentos. Entonces, esta tablita, ¿sí? Es para ver cuántos hospitales generales de 100 camas podríamos haber hecho. Y pues para todos es conocido toda una serie de recursos que se han invertido en los últimos años y que pues han sido un poco pues no muy buenas inversiones, por no decir otra cosa. Pero, por ejemplo, todos conocemos nuestra cancelación del aeropuerto de Texcoco. Y bueno, a números redondos, pues esa cancelación nos costó 300,000 millones de pesos y nos va a seguir costando. Y todos vamos a tener que ir pagando ese recurso de nuestros impuestos. Entonces, si construyéramos un hospitalitos generales con que cada costo tuviera 1,450 millones, hospitalitos generales de 100 camas, requeriría, quiere decir que con ese dinero, en lugar de cancelar el aeropuerto que no le iba a costar a los mexicanos
que se iba a pagar a través del DUA cuando estuviera operando, no nos costaba ni un peso del erario ni de nuestros impuestos, pero pues ahorita sí nos cuesta. Entonces, en lugar de ir pagando eso, pudimos haber construido 207 hospitales nuevos y haber tenido 30,100 camas nuevas. Si estos 207 los dividimos en 32 estados, quiere decir, como ejemplo, que cada estado de la República tendría 6,47, póngale, 6 hospitales, ¿verdad? Más en cada estado de la República. Ahora, el famoso Tren Maya, que pues todavía no dan ingresos ni nada, nos sigue costando, que la última cifra de la que se hablaba, sin tomar en cuenta lo que nos cuesta anualmente operarlo, son 200,000 millones. Hubiéramos hecho 138 hospitales y tener 20,100 camas. O en lugar de invertir en la refinería de Dos Bocas, que el dato que llevábamos al último, hace poco era de 313,000 millones, pues hubiéramos construido 216 hospitales, básicamente. Y en lugar, a lo mejor, como gobierno, como política, en lugar de decir, oye, ¿para qué invertimos en gasolina? Si la tendencia mundial es a que vamos a tener automóviles eléctricos, ¿por qué no mejor invertimos para eso? No, pues se invirtió por cuestiones políticas. En esto todavía no ha refinado bien, no trabaja bien la refinería, ¿sí? Nos cuesta. Y bueno, ya no se diga el tema este, que no se sabe si se creó esta refinería para andar jugando con lo del huachicol fiscal, que ahorita es una bomba, ¿no? Entonces, más el recurso que se le ha invertido a Pemex del 2020, 2021, 2022, bueno, son las pérdidas que ha tenido Pemex, ¿sí? Y la otra, se nos ocurrió comprar plantas que estaban operando de la empresa esta española Iberdrola, ¿verdad? Se nos ocurrió comprarlas y nos costaron 108,500 millones y con eso hubiéramos hecho 75 hospitales. Quiere decir, y por eso me detuve un poco en esta primera tabla, quiere decir que si hubiéramos reorientado, y no voy a hablar si para salud, para educación o para otras áreas, pero si hubiéramos reorientado esos recursos y nos hubiéramos puesto a construir hospitales, a lo mejor México desde el 2000, entre el 2019 y el 2025, podríamos tener 1,289 hospitales de 100 camas con 187,500 camas, ¿sí? Con 40 hospitales cada estado, ¿no? Estas 187,000, agréguenle las 128,000 camas que tenemos ahorita, más o menos, camas oficiales, y pues estaríamos ya con un indicador de a lo mejor de arriba de 2 camas por cada 1,000, ¿sí? Y pues teníamos otra cosa. Este mismo ejercicio lo hice para hospitales de 240 camas, en donde podríamos haber construido 781 hospitales de 240. O si hubiéramos hecho centros médicos de alta especialidad de 300 camas, hubiéramos haber podido construir 639 centros de este tipo. Entonces, esta es más o menos una tablita resumen, hospitales de 100, de 240 y 300. Y además de eso, hubiéramos, por ejemplo, además de tener las camas adicionales, hubiéramos podido tener consultorios nuevos adicionales a los que existen en todo el país, pues 38,681 consultorios, hubiéramos tenido 6,447 salas de cirugía nuevas,
9,025 camas de terapia intensiva que como nos hicieron falta en la pandemia del COVID, y haber tenido camas de urgencias, ¿verdad? Alrededor de 15,472. Y así en cada uno de los rubros. En hospitales, como Hospital Regional del IMSS de 240 camas, bueno, tendríamos estos datos. A nivel de ejemplo de lo que nos hemos perdido, con un dato nada más, con las salas de cirugía nuevas. Entonces, si tuviéramos 6,447 salas de cirugía nuevas, con un uso promedio de 12 horas por sala de cirugía, en donde en promedio podemos hacer 4 cirugías al día de 3 horas cada uno. Eso nada más usando las salas 12 horas. Podemos usar las 18 o 15 o las 24 horas. Y con la infraestructura para realizar esas cirugías los 365 días al año, hubiéramos realizado 9,412,620 cirugías con estos 6,447 salas y trabajando 12 horas, adicionales a las que se realizan actualmente en todo el país. Entonces, con esos retrasos que tenemos en nuestros hospitales para que te programen una cirugía, pues le dan más atención a las cirugías de emergencia realmente. Pero, por ejemplo, alguien que tiene problemas en la rodilla o en la cadera y le tienen que hacer cirugía de cadera, la verdad es una monserga dentro del servicio médico público, porque hay pacientes, yo conozco personas en las que ni siquiera en 3 o 4 años les han podido hacer la cirugía por diversos pretextos, por falta de recursos, porque no hay los implementos, porque no está la prótesis, porque pues, esa prótesis cuesta una lana, ¿verdad? De titanio. Entonces sí son una serie de cosas que vemos que reorientando los recursos, porque a mí con el, perdón, con la experiencia que tuvimos en el 91 de realizar estos planes maestros, conjuntamente federación con cada estado de la República, viendo sus necesidades, poniéndonos una meta de llegar a 1,2 camas por cada 1,000 habitantes, si hubiera podido, se tiene una idea y con los recursos, se ve que con los recursos sí existe cuando hay voluntad política en la atención de esos servicios. Así como en otras épocas, ¿no? Hubo una época en la que no teníamos escuelas, por ejemplo, y hubo voluntad política de crear unas escuelitas prefabricadas y que las repartimos y se construyeron en la sierra y en todas partes de la República Mexicana para poder ir absorbiendo el retraso de educación que teníamos. Hubo política, hubo voluntad política y hubo recursos para poder desarrollar eso. Y lo mismo con algunos centros de salud. Por ejemplo, en esa misma época de 91, 92, ¿sí? El gobierno mexicano tuvo, para cuestiones de salud de la Secretaría de Salud, tuvimos oportunidad de recursos a través del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo. Y entonces, con esos recursos, eh, se, se le otorgaron básicamente a los estados más atrasados en cuanto a infraestructura de salud, sobre todo de centritos de salud, ya sea en la sierra, en comunidades pequeñas, o sea, centros de salud rurales dispersos, centros de salud rural y centros de salud urbanos. Y
más o menos para que se den una idea, para Chiapas, Guerrero, Oaxaca, el otro estado fue Puebla, ¿sí? Más o menos a cada estado se les construyeron en 2 años alrededor, variaban las cifras, pero andaban entre 220 centros de salud y 260 centros de salud. Se construyeron en 2 años. Si ahorita preguntan cuántos han construido nuevos centros de salud en 6 años, pues la verdad es para ponernos a llorar, ¿no? Ya no se diga que sean en un solo estado. Entonces, sí se pueden conseguir recursos y se pueden manejar mil formas como para poder abatir ese rezago y que la gente pueda tener un servicio más adecuado, ¿no? Ahora, en esta otra, la agregué últimamente, pues ya ven por el tema este que ahorita nos traen de cabeza con lo del huachicol fiscal. Según lo declarado por la fiscalía que estaba investigando eso, hay un desfalco de alrededor de 600,000 millones de pesos. Todos hicimos el mismo ejercicio. Hospitales de 100, hospitales regionales del IMSS, que más o menos en 240 camas, y un centro médico de alta especialidad de 300 camas, ¿no? Y al respecto, pues nos dan los datos. Podríamos tener con ese recurso que no entró a las arcas porque se lo robaron, al menos eso es lo que se ve, porque estos 600,000 millones son lo que no entró a través de los impuestos que deberían de entrar cuando se hace importaciones normales y todo. Pues han calculado de eso y puede ser poco más, poco menos. Pero estamos hablando que no entraron recursos para con los que hubiéramos hecho 414 hospitales de 100 o 251 de 240 camas o 203 centros médicos de 300 camas, ¿no? Pudiéramos haber tenido entre 41,000 y 61,000 camas nuevas con esos recursos. Cada estado pudiera haber tenido 12 hospitales de 100 o 6 hospitales de 300. Eh, Cada estado hubiera podido tener 1,293 camas a 1,900 camas nuevas. Y así consultorios de especialidades nuevos y salas de cirugía, ¿no? 2,069, 2,056. Y pues con ese recurso hubiéramos construido estas salas, estos hospitales y podríamos haber tenido adicionales a las que tenemos entre 3,020,000 cirugías a 3,5 millones de cirugías adicionales a las que actualmente tenemos. Entonces, pues esta es la situación, ¿no? Que tenemos, ¿no? Tristemente. Y bueno, ya por estado, si dividiéramos parejos, sin importar qué población tiene cada, somos 32 entre 32, para hacerlo fácil, pues tendríamos entre 65 y 76 salas. Quiere decir que cada estado pudo haber hecho entre 94,900 cirugías o 110,960. Estos datos son un poco muy concretos y muy generales, pero tenemos estudios donde sí podemos ver, de acuerdo a la población de cada estado, bueno, realmente cómo se pudiera haber repartido estos recursos y lo que se perdieron los estados en recursos y de infraestructura física en salud y sobre todo lo que se perdieron los mexicanos de poder tener mejores instalaciones. A continuación, vamos a ver rápidamente nada más como ejemplos para que vean, bueno, pues cómo es un hospital de 100 camas más o menos. Ajá. Entonces, aquí les presento el primero, que fue de 120 camas. Es el primero que hice en 1982. Es un hospitalito en Ciudad Victoria, Tamaulipas, ¿no? Pero pues vean
en el conjunto, tamaño de la unidad y más o menos el volumen, ¿verdad? La plantita de cómo está el hospital. No me voy a meter a explicar los hospitales, sino que lo que quiero es que vean más o menos los tamaños y los volúmenes como se tenían en esa época. O por ejemplo, un hospital de 100 camas en 2 niveles, no en varios niveles como se acostumbró al principio. Después del sismo del 85, se tomó la decisión por las autoridades de salud, el IMSS, el ISSSTE y la propia Secretaría de Salud, que no construyéramos hospitales de varios niveles, máximo 4 niveles o 3 niveles. Entonces, en la Secretaría de Salud se hicieron hospitalitos que podían ser de un solo nivel o de 2 niveles, como el de Celaya, que es de 100 camas, donde son 2 niveles, ¿no? Abajo tienen todos los servicios ambulatorios, cirugías, urgencias, cocina, tocología, terapia intensiva, y arriba pues, teníamos todas las hospitalizaciones. Y por un lado, los servicios de enseñanza, que son muy importantes en los hospitales. Y bueno, esta es la imagen, ¿no? De este tipo de hospitales de 2 niveles, ¿verdad? Pero con cierta, vamos a decir, austeros, pero dignos, ¿no? Las salitas de cirugía. Ya en ese entonces, pues ya desde ese entonces se colocaban los bracitos para las instalaciones y varios equipitos, ¿verdad? Algunas columnas o algún otro brazo para instalaciones para conectar el carro de anestesia, más otros equipos, más los gases medicinales, básicamente. Pero pues eran austeros todavía. Este es otro más chiquito en el Mante del 2005-2006, ¿verdad? Está en una sola planta. En el Mante hace muchísimo calor, entonces la separación entre cuerpos es poca, no tenemos gran separación, pues para tratar de evitar el asoleamiento excesivo y el calor dentro de la unidad y ahorrar obviamente en el aire acondicionado. Pero eran hospitalitos chiquitos, pero ya con terapias intensivas, más o menos una idea del equipo del aire acondicionado, los chillers para el aire acondicionado. Y pues, aquí varias imágenes, ¿no? Ya era un hospitalito donde teníamos rayos X normal, rayos X con fluoroscopía, ya había sala de tomografía, densitometría, mastografía, ¿verdad? Entre otros servicios, aunque el hospital era chico de 60 camitas. Y es que, por ejemplo, en la Secretaría de Salud hay más flexibilidad en la atención por el tipo de servicios que se dan. Tanto el ISSSTE como el IMSS son un poquito más, eh, yo digo, cerrados en su planeación, porque tienen que cubrir más o menos un tamaño. Y ellos sí no te ponen un tomógrafo en un hospitalito de 60 camas, no, sino que tiene que ser de ciento y tantas camas, ¿no? Pero, pues cuando no hay servicio en la localidad, pues, este tomógrafo le da servicio al ISSSTE, al IMSS, a la Secretaría, obviamente, de Salud, algunos privados que no tienen, y ¿cómo se llama? A la defensa, que tiene por ahí un cuartel, básicamente, ¿no? Entonces se pone el servicio, pero eso entra ya dentro de una planeación que tiene que hacerse muy minuciosa y de ver cómo afecta, y aunque no entre como como entran los niveles o la tecnología en otras instituciones, pues en la Secretaría hay más flexibilidad a que puedan entrar servicios, al igual de tener la terapia intensiva. O sea, cerca no hay terapia intensiva, entonces tener que mandar las camas a Tampico o a Ciudad Victoria de terapia intensiva, pues cuando la gente quiere estar atendida en su ciudad o aunque sean localidades anexas, por ejemplo, Almante,
bueno, poder estar ahí cerca, ¿no? Que esa es otra de las cosas que no ven en la planeación, la parte humana, la parte que es muy importante para poder otorgar los servicios. Y más o menos, bueno, cómo son las salas, el cunero, la terapia intensiva neonatal, las camitas, pues son espacios dignos y con equipamiento ideal, tecnología que se tenía en 2005-2006, que fue cuando se desarrolló el proyecto y la construcción del hospital. Y algo curioso, yo he estado revisando, por ejemplo, las inauguraciones de los hospitales, por ejemplo, un último en Oaxaca, que no tiene más que unos meses, y a la hora que ve uno las fotos de las salas de cirugía, se da cuenta uno que un hospital nuevo, recién inaugurado en 2025, tiene la misma tecnología que un hospitalito como el del Mante de hace pues casi 20 años, ¿no? 19, 20 años. O sea, la columna retráctil para gases medicinales, la lámpara de sol, pero no tienen brazos como ya se maneja desde hace muchos años y la Secretaría de Salud los maneja. Entonces, triste ver un gasto de miles y miles de millones y que la tecnología en el corazón del principal del hospital, que son las zonas de cirugía, estén equipadas con tecnología, vamos a decir, no nueva, no nueva, ya existente, pero de hace como 19 o poco más de 20 años. Este último es como 120 camas, con opción a crecer a 240, o sea, el doble de camas con otro nivel, que es el Hospital de Alta Especialidad del Niño Morelense. Está ubicado en un municipio cercano a Cuernavaca, Xochitepec, ¿verdad? Pero es un hospital grande. Y aquí, pues ya también no tienen mucha altura, pero el cuerpo que se ve atrás, pues iba a subir, se podía construir otra parte para tener más hospitalización, igual en este de acá, y poder llegar a las 240 camas. Más o menos este es el hospital como quedó, ¿no? O sea, hospital digno, un acceso digno, a cubierto, pues con ciertas características de diseño, ¿no? El vestíbulo principal, un poco jugando con colores con los vidrios, el acceso de urgencias, pero procurar que los hospitales, aunque sean de la Secretaría, tengan esa dignidad y tengan los equipamientos adecuados, ¿no? O sea, que los laboratorios pues cuenten con equipos automatizados, eh, que las terapias neonatales tengan equipo, ¿verdad? Para poder atender adecuadamente a los bebitos, igual las terapias intensivas o urgencias. Obviamente había tomógrafo, resonancia magnética, inclusive búnker para tratamiento de cáncer, o sea, toda una serie de equipamiento, pues que es adecuado, ¿no? Este hospital, pues, no, se me fue la fecha, fue en 2010, o sea, tiene, pues ya va a tener como 15 años, ¿no? De operar. Y por último, un hospital de casi 100 camas, pero no del lado público, sino del lado privado, es este Hospital Cristos Muguerza, Altagracia, en León, Guanajuato, que tiene 90 camas. Él se terminó pues, hace 4 años, más o menos, y entró en operaciones. Obviamente, acabados son un poco diferentes, ¿verdad? Y ¿cómo se llama? Tampoco la tecnología en este privado fue así el top, o sea, no tuvieron tantos recursos y bueno, se manejaron un poco más económicos. Sin embargo, está bien resuelto, o sea, sí se tienen tomógrafos, se tienen salas de cirugía adecuadas, áreas para urgencias adecuadas, los encamados, los consultorios son muy, muy, muy buenos, ¿no? Pero es otro tipo y a lo que voy, bueno, es un volumen
de varios niveles, de casi 8 o 9 niveles. Básicamente en un terreno más pequeño, y el estacionamiento pues va hacia el sótano en 3 niveles. Y este otro, de 2013 a 2014, que todavía no lo inauguran, o sea, vean, cuenten los años que tiene. Este se terminó el proyecto en 2014, fue el último año en que estaba un gobernador en Jalisco, Sócrates, Aristóteles, ¿sí? Sandoval. Entonces, inició la obra en un año de su gobierno, en donde se supone que tenía que estar terminada la estructura, que no terminaron. Siguió el gobierno de este gobernador Alfaro, 6 años, y lo que lleva el nuevo gobernador, o sea, van 7 años y todavía no lo terminan. Ya están, al parecer, por inaugurarlo, yo creo, fácilmente el próximo año. Se ve casi terminado, pero todavía no lo terminan, ¿no? Y esa es otra de nuestras cuestiones y monsergas que tenemos en nuestra administración pública, y que no es nada más de estos sexenios, sino también en sexenios anteriores, que los hospitales duran en construirse el más rápido 2 años. Estamos hablando de récord. 3, 4, 5, 6 años, ¿no? Inclusive el gobierno pasado, pues prácticamente no se hizo un hospital, me refiero a un diseño nuevo de un hospital. Se terminaron los hospitales que había dejado el gobierno anterior, y que algunos tuvieron que entrar en acción porque se había parado toda la obra, tuvieron que entrar en acción pues por el problema del COVID, y poderlos terminar o terminar partes del hospital para poder habilitar y tener camas de COVID, ¿no? En esos hospitales. Pero dentro de las desgracias es que la mayoría de la infraestructura que se ha hecho, más o menos del 2010 a la fecha, son sustituciones. Entonces no hemos crecido en camas. Aunque hemos hecho hospitales, nuestras desgracias, ¿qué hacen el hospital? No sé, no sé, en algún lugar, ¿verdad? Si el hospital tiene 100 camas, pues hacen uno nuevo de 100 camas. ¿Qué ventajas tiene? Bueno, todo es nuevo, ¿ah? Y probablemente tenga en ciertas áreas, en imagenología, tengan algunos equipos nuevos, o que sí tengan tomógrafo o tengan resonancia magnética, nada más, pero siguen siendo las 100 camas. Entonces, no hemos crecido, aunque hemos construido, pero no hemos crecido. Y uno se pregunta, oye, pues, ¿qué somos tan tontos, por no decir otra palabra? Que si estamos viendo que ese hospital está saturado, está lleno, está viejo, que a lo mejor nos sale más caro remodelarlo y ampliarlo, construirlo nuevo, pues oye, si es de 100 camas, a lo mejor debió de haber sido de 150 años para que el hospital tenga, sí, una capacidad que pueda atendernos a gentes dentro de 5, 10 o 15 años sin ningún problema. Entonces no se crecieron en camas, casi la mayoría es así. Entonces, ese ha sido otro de nuestros problemas y monsergas que hemos tenido como país, ¿no? Y no hemos podido hacer algo al respecto. Ahora, quisiera enseñarles esta idea de ver si las unidades médicas modulares podrán ser una opción hacia el futuro. ¿Y por qué pensamos en eso? ¿Sí? Porque como idea para resolver el retraso y la falta de infraestructura en salud en México, la propuesta de las unidades médicas modulares creo que es adecuada. Estas, estas ideas de los modulares, tanto en México como en el mundo, tuvo una gran visibilidad y un gran avance debido a una cosa que le llamamos aceleradores de futuros, ¿verdad? Que consistió en la propia pandemia del COVID.
Para que se dé cuenta, otro acelerador de futuro ha sido la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, donde avanzó medicinas y todos los alemanes experimentaron, pero con esos experimentos espantosos que hicieron, avanzó la medicina, entre otras cosas, y que donde se tuvieron que realizar también, tuvimos una gran capacidad de reconversiones y rehabilitaciones, y bueno, algunas obras efímeras para la atención de este gran flagelo. Como les había comentado, si en México tuvimos la visión, estamos hablando de los 60, en donde no teníamos unidades médicas en las zonas rurales ni en muchísimas localidades en el país, la construcción, por ejemplo, de las unidades de medicina familiar de IMSS, que le llamaban IMSS Coplamar en ese entonces, y que se construyeron prefabricadas, así como bolillos, llegaban los paquetes con la estructura, con los acabados, con los elementos prefabricados, y se construían las unidades en menos de un mes, ¿no? Y lo mismo el paquete similar a este de unidades médicas, el paquete que tuvimos de las escuelas rurales, ¿verdad? Sobre todo con el aula rural, ¿verdad? Que diseñaron el arquitecto Ramírez Vázquez y otros arquitectos, y que también era como un mecánico, se llegaba, se ponía la plancha de concreto, levantar los postes, y en poquito tiempo ya teníamos una escuelita, ¿verdad? En una localidad allá arriba en la sierra, aunque llegaban luego los elementos por helicóptero, porque ni siquiera había una comunicación por tierra adecuada, porque a lo mejor tardaba uno 12 horas en el camino para llegar a esa comunidad. Entonces, no es algo ajeno a los mexicanos. O sea, los mexicanos tenemos muchas habilidades y hemos dado, como les digo, ciertos brincos. A veces nos regresamos, pero avanzamos un poco. Y así andamos, ¿no? Entonces, con esto, estuvimos viendo este tipo de unidades en donde podríamos ejecutarlas entre 7 y 15 días de producción y 2 o 3 días. O sea, quiere decir que, por ejemplo, una unidad que ahorita vamos a ver así rápido, de terapia intensiva de 8 camas, ¿sí? Podríamos entregarle 9 días. Una de 19 camas de terapia en 13 días. Un área de hospitalización de 30 camas se entregaba en 16 días, 18 días. Entonces tuvimos ahí una aventura, nos apoyaron algunas empresas, fuimos a ver inclusive si se colocaban en otro país, pero pues no hubo los oídos ni la voluntad política, ¿no? Realmente se hicieron muchas unidades efímeras que estuvieron operando como el COVID, pero esta idea nos quedó fija, y poder hacer eh, este tipo de unidades médicas no efímeras, donde se puedan reutilizar, por ejemplo, en otras emergencias o catástrofes. Hace poco estuve en Oaxaca y pues, cada vez que tiembla hay un centrito o varios centritos de salud que salen dañados y que ya no se pueden ocupar. Entonces, con una unidad médica, esa población, en lugar de que se empiece por vamos a ir al camino normal, de que no hay que tirar la unidad, hay que construir una nueva, y todo ese proceso en lo que se hacen todas las licitaciones, el proyecto, este, que se tenga el recurso, el concurso, pues se lleva 2, 3 años, y entonces dejamos jodida la población por 2 o 3 años, si es que sí construyen el centro de salud, porque luego, pues nada más nunca llega el centro de salud, ¿no? Y así puede ser otro tipo de unidades, hospitalitos pequeños, ¿verdad? En localidades pequeñas. Entonces podrían utilizar, ¿no? Pueden aumentar también, de acuerdo a la modulación, la capacidad instalada de una unidad médica, y lo mismo aumentar el nivel resolutivo.
¿verdad? De las unidades. Pueden servir también como anexos y ampliaciones de las unidades hospitalarias. Por ejemplo, con la problemática que tenemos de cáncer o de tratamientos con hemodiálisis, pues muy bien podemos tener estas unidades anexas a la unidad médica hospitalaria existente, sea pública o sea privada, ¿eh? No importa, ¿verdad? Y tenerla instalada en, me voy largo, un mes, en un mes, pero si me voy por el proceso normal, la tendría instalada, si me va muy bien, en un año, y siendo rápidos. Entonces, creemos que es una propuesta que puede tener un buen futuro, no nada más en México. También pueden ser unidades médicas nuevas totalmente, que aumenten la capacidad instalada en la localidad o el municipio o la entidad federativa. Y sobre todo, el número de producción de unidades médicas a un costo mucho más bajo que un sistema tradicional, y el tiempo de ejecución y de puesta en marcha que se reduce considerablemente. Más o menos aquí se presentaban unas ideas de los modelos, por ejemplo, de un centrito de salud rural de uno, dos y tres consultorios, como crecía, o centritos de salud urbanos, ¿verdad? Unidades urbanas, ¿verdad? Que pudieran crecer de 6, de 9, de 12 consultorios, y todavía podríamos anexarles cosas, ¿no? O estos que se desarrollaron de terapia intensiva, de 8 módulos de 8 camas, de 19 camas, o módulos hospitalarios de 30 camas, ¿no? O de 50, ¿sí? Están independientes, pero estos módulos podrían estar integrados a un hospital, inclusive, o en las azoteas de los hospitales actuales, y un hospital podría tener el aumento de camas, ¿no? O estos módulos que empezamos con 10 camas, 15, 20 y 30 camitas, ¿no? O de camas hospitalarias con terapias intensivas, ¿verdad? Y más o menos los módulos se pueden ir trabajando así. Este es un trabajo, una imagen de una empresa que se llama México al Cubo, empresa brasileña, que los fabrica. Yo estuve viendo con otras empresas que fabrican acero, o sea, que fabrican, cortan y hacen el acero, pero estas empresas que conocí en Querétaro hacen el acero, pero construyen edificios y mandan la estructura o sea, hacen todos los cortes, preparan todos los elementos estructurales y los envían para construir edificios en Nueva York de más de 90 pisos, ¿no? Esa tecnología la tenemos aquí en México. O construyen edificios en Los Ángeles, en Houston. Entonces, hay capacidad. Y hablamos que esa producción para un edificio de 90 camas, ellos se la chutan en unos 6 meses. La mandan por barco. Mandan los elementos y ya, ordenados, y ya en Estados Unidos, pues como Mecano van construyendo la estructura, ya con los elementos enviados. Más o menos esta era la imagen un poco rural, ¿verdad? De una unidad médica. Y aquí les quiero presentar, dentro de las cosas que hicieron los brasileños, y sobre todo esta empresa. Este es un hospitalito, Ceilândia se llama.
Entonces, este es un hospitalito en un solo piso que se hizo en, en 34 días. Entonces es algo factible. Obviamente el diseño del hospital está hecho un poco a como lo hacen en Brasil, las sus características y todo. Nosotros estamos viendo ya toda una serie de cosas para hacerla a la mexicana como nos gusta a nosotros. Y los acabados, tanto de ese como de este que vamos a ver, pueden ser tan fríos como se vio el video, a mí no me gustan, ¿sí? Como pueden ser tan humanos. Depende del acabado que pongamos, ¿no? Entonces, pues ahí se puede tener un pequeño reto. Este es de 2 niveles, pero también creo que este 33 días. Entonces, por ejemplo, ahorita que si hay requerimientos sobre hospitales comunitarios, en lugares un poco apartados, son hospitales pequeños. Bueno, son hospitalitos que se pueden, si nos vamos por el tiempo, la verdad pueden durar 2, 3 años haciéndolo, ¿verdad? Un hospital chiquito de 1000 metros cuadrados, 1500 metros, ¿verdad? Y con este tipo de cosas, pues, son hospitales que se pueden entregar en un mes, ¿no? Desde que se pide, se entrega, pues, no sé, me voy largo, en un mes y medio lo pueden estar inaugurando las autoridades, ¿no? Y además a un costo mucho menor. La otro punto es, en la vez pasada vimos un video sobre los robots, ¿no? En un museo de robots que hay allá en China y que, bueno, cómo se está pensando la fabricación de robots y que los mismos robots fabrican robots y pueden estarlos fabricando 24 horas y todas las utilidades que podrían tener esos robots y sobre todo también en el área médica, ¿no? Desde hacer cirugías, tener atenciones, etcétera. Entonces, con lo último que ha habido de esto de la inteligencia artificial y del el Big Data y otras tecnologías, pues que si podrá haber unidades médicas sin humanos, si será una realidad o ficción para 2025. Y las preguntas son, ¿en un futuro se podrán concebir hospitales, o yo digo unidades médicas sin humanos, manejadas con la inteligencia artificial? ¿Se mejorará con estas tecnologías en México el factor de bienestar de los mexicanos? Entonces, ante una falta de recursos, como ya vimos, que sí puede haber, depende de la voluntad política, pero también de poder llevar la salud a todos los rincones del país y de una manera más expedita y rápida? Bueno, son preguntas que nos hemos hecho. Ujú. ¿Será el futuro de los hospitales o ya llegó lo impensable? Les voy a presentar este videíto que a mí me dejó un poco impactado, ¿no? Esperen, ay, esperen. Abre el primer hospital sin humanos. China acaba de romper todos los esquemas. Presentó al mundo el primer hospital controlado 100% por inteligencia artificial. Sí, escuchaste bien. Sin médicos, sin enfermeros, sin recepcionistas, solo máquinas. Se llama Agent Hospital y está en Shanghái, pero no esperes paredes ni salas físicas. Este hospital no existe en el mundo real. Es un entorno completamente digital, donde los pacientes entran desde sus computadoras o celulares y son atendidos por doctores
virtuales, con precisión quirúrgica. Estos médicos generados por IA tienen una efectividad del 93% y son capaces de atender a 10,000 personas en días, algo que un equipo humano tardaría más de 2 años en lograr. Y lo mejor, trabajan 24/7, sin pausas, sin turnos, sin errores por fatiga. Diagnostican enfermedades, recomiendan tratamientos y monitorean al paciente desde cualquier parte del mundo, lo que abre puertas a millones que viven lejos o que no pueden salir de casa. La era de los hospitales sin humanos ya comenzó, y no en el futuro, ahora mismo. China no solo automatizó una clínica, automatizó la salud entera. ¿Te atreverías a dejar tu salud en manos de una inteligencia artificial? China abre el... Entonces, disculpe que haya volteado, es que aparecía volteado, pero en la otra computadora, aunque estuviera volteado, salía el video vertical. Y en esta me hizo el pancho, ¿no? Ahora sí, de quedarse chueco. Bueno, por lo visto hay mucho por hacer y sobre todo a nosotros y a los jóvenes y futuros políticos también, arquitectos, los profesionistas que intervienen en la salud, les tocará hacerlo y revertir la tendencia que actualmente existe para poder incrementar la infraestructura de salud, para que los mexicanos tengan una mejor salud con calidad y un mejor bienestar social. El futuro está en sus manos y bueno, les agradezco a todos que me hayan podido escuchar estas ideas, a lo mejor un poco locas, pero están basadas en realidades. O sea, haber tenido la oportunidad de haber desarrollado, implementado estos planes maestros en todo el país, conocer los rincones más lejanos, más inaccesibles del país, el ver cómo podría organizarse y tener metas como país para poder llegar a una mejor salud para los mexicanos y que poder programar los recursos claros para 1, 2, 3 o los años, 10, 20 años continuos para poder ir incrementando la salud y sí haber tenido el resultado del punto 98 a que llegamos a 1.2 camas de 1991 que empezaron estos planes para el 2000, hay 1993 y 94, porque así está registrado con las cifras. Entonces, creo que sí podemos. Y si le agregamos, no nada más lo que presenté, pero toda una serie de opciones y de tecnologías que tenemos para elevar los sistemas de salud, pues es posible, yo creo. O sea, yo, por ejemplo, estas unidades pequeñitas en los cerros, ahí en la sierra, pues no están dotadas como están ahorita dotadas, sino estarían dotadas con ciertas características y ciertos equipos, empezando por tener comunicación por telemedicina, todas, para que pudiera atenderse en cualquier parte, ¿no? Como un primer paso, tener una serie de aparatitos desde un ultrasonido portátil donde el médico pueda checar, ¿verdad? Se le capacite y pueda checar, no sé, un embarazo, una hernia, checarte la próstata allá en el cerro. Bueno, con estos equipos y pequeños cosas que ya existen, que ya se venden, que tienen los médicos privados, que también de repente en algunas unidades públicas existen, implementándolas con un plan, pienso que podríamos ahora sí que con lo mismo que tenemos construido poder hacer las cosas, ¿no? Mejor. Ok, si hay alguna pregunta, algún comentario, con mucho gusto, quisiera escuchar. Gracias, arquitecto. Sí, precisamente hace unos momentos colocaron la primera por chat y después vamos con el ingeniero Martín Yáñez. Y la pregunta es de Rubén Nesme. ¿Será posible
No, esa no es. Un segundo. Ah, aquí está. Como experto, ¿qué es lo que piensa en la fusión de IMSS, ISSSTE e IMSS Bienestar? ¿Qué quiere hacer el gobierno para que se atienda en cualquier servicio? Mm, Pues eso es lo que hemos hecho o lo hemos pedido desde hace muchos años, ¿verdad? Que haya un solo sistema. Sin embargo, hay problemas muy serios. Se requiere muchísima voluntad política del gobierno para aventarse ese tiro. Eh, ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el ISSSTE maneja un sindicato, el IMSS maneja otro sindicato, ni siquiera se han puesto de acuerdo en los costos, como si una cirugía de hernia en un hospital del ISSSTE o en un hospital de la Secretaría de Salud o en uno del IMSS tuviera que costar diferente. O sea, tiene que costar cierto tipo de cirugía, un costo, o un parto normal, o un parto con cesárea, pues debería de costar lo mismo. Sin embargo, aunque ha habido esfuerzos, ni siquiera se han podido poner de acuerdo. Yo en lo personal he llegado, mi conclusión es que todos pueden trabajar, sí un poco con la idea que tiene ahorita, que acaban de presentar el gobierno, de trabajar juntos, pero a lo mejor en una primera etapa trabajar como los equipos de fútbol. Unos son defensas y porteros, otros son medios y otros son delanteros. Y de acuerdo con eso se puede trabajar. Sí hay manera de trabajar juntos y tengo yo un ejemplo vivido. Cuando terminamos los planes maestros, el secretario de Salud de Nayarit nos pidió, obviamente dentro de lo que salía y lo que se requería, pues era aumentar camas en el hospital de la Secretaría de Salud, algunas en el IMSS y otras en el ISSSTE. Entonces se pidió que se hicieran más en la Secretaría de Salud, nuevas salas de cirugía, etcétera, y ciertos equipos que no existían, ¿no? Empezando por el tomógrafo, que no lo había, pues, implementarlo ahí. Curiosamente, en Nayarit, hagan de cuenta que es una gran manzana, y en esa gran manzana está el hospital del IMSS, está el hospital del ISSSTE y el hospital de la Secretaría de Salud. Y hay un punto donde colindan los tres hospitales. Así está. Entonces, el secretario es el doctor Miguel Ángel Navarro Quintero, actual gobernador del estado de Nayarit. Pero en ese entonces era muy entrón y todo. Dijo, no, arquitecto, mire, yo trabajo en el ISSSTE, pero también tengo chamba en la Secretaría de Salud. Y así estamos. Entonces, usted hágame la ampliación y todo, y yo me organizo para que los pacientes del IMSS no los manden a Guadalajara, ni los del ISSSTE los manden a Guadalajara a hacer un estudio de laboratorio o un estudio de imagenología. ¿Por qué? Porque los equipos nuevos y los equipos adicionales a los que se tenían van a estar aquí y no tienen que ir hasta mandar al paciente hasta Guadalajara. Y así trabajó y estuvo operando como por 6 años que estuvo él en la secretaría. Entonces, decía, aquí a nivel local es más fácil, se maneja más fácil y es más fácil este manejo, ponernos de acuerdo, aunque cada quien en lo suyo. Entonces fue un intento que se estuvo manejando y la verdad, ahora sí que sí se pudo, sí se pudo. A nivel federal es más difícil, hay muchos celos y hay muchas cosas, sobre todo los sindicatos. Entonces tiene que venir una voluntad política en donde, uno, los costos de todas las cosas son iguales, empezando por el costo del personal. La enfermera que apoye en cirugía o que apoye en urgencias en el ISSSTE o en el IMSS o en la Secretaría no tienen el mismo salario. Entonces ya desde ahí está complicado. Tendríamos que igualar los salarios. Igualar los salarios, obviamente al más alto,
¿sí? Significa a todo el personal que existe en todas las unidades, igualándolos, pues varios miles y miles de millones de pesos, en donde el gobierno, si no tiene voluntad política, pues no lo va a poder hacer. Va a ser puro bla, bla, bla. La realidad tiene que ver siempre, termina con los dineros. Y por eso no se han hecho. Sí, y ponerse de acuerdo, no, si el mismo material que se usa para una cirugía en cualesquiera de las tres instituciones, les puedo decir que es el mismo material que se usa en un hospital privado. Casi las jeringas son de la misma marca. Entonces, pues dice uno, pues ¿por qué aquí me cuesta 10 pesos y en otro lado dicen que vale 12, ¿no? O en otros te dicen que vale 30. Entonces, tiene que haber tiene que haber por parte del gobierno una gran política para eso. Ha habido muchos intentos en nuestro país para poder hacer eso y pues sí, nos hemos estrellado con eso, aunque ha habido opciones de recursos, pero hay otra serie de cuestiones políticas que no quiere manejar, empezando por quién es el que maneja el sindicato de las tres instituciones. ¿Será un sindicato nuevo? ¿Y quién lo va a liderar? ¿El del IMSS? No, pues el del IMSS nada más tiene tantos afiliados, tiene más el de la Secretaría de Salud. El del ISSSTE no pinta. Y no nada más son instituciones, sino son otras adicionales como Pemex, Defensa, etcétera, que integran nuestro sistema de salud. Ok. Gracias, arquitecto. Sí, vamos también con la siguiente pregunta, por favor, con Martín Yáñez. Ujú. Pues antes que nada, mi estimado amigo Francisco, felicitarte porque nos ubicas en la realidad, lejos de los otros datos, nos traes los números reales. Te felicito, te lo agradezco el valor que se debe de tener para ubicarnos en una realidad. Y nada más aportando algo adicional, creo que faltó un tema que no escuché que lo tocaras, que la salud es una inversión, no es un gasto, que la situación que tenemos, pensamos como que el recurso, ese 6% que hablamos que se debería de invertir. La pregunta surge porque hoy presente iba con una persona, me preguntó, oye, pero ¿por qué eso se hace en otros países y no aquí? Y la pregunta es también, ¿cuánto nos representa, cuánto nos cuesta una persona que, como bien lo comentábamos y le ponía yo el ejercicio de un vehículo, que cuando nos empieza a fallar un sonidito o algo y no lo revisamos, no lo atendemos, y obviamente de lo que comentabas, te voy a atender en un año, 2 años. Pues sí, pero lo que era una gripa, pues ahorita ya es algo bastante complicado porque no nos atendemos. Y yo lo vería inclusive como como un empresario, ¿no? ¿Qué me representa invertirle ahorita versus cuánto billete le tengo que meter después porque no lo hice en tiempo y forma? Creo que esa visión no se tiene por parte del gobierno, y creo que es un tema medular que hay que hacerle saber. Y efectivamente, te mandé también una liga por ahí. Creo que te quedaste corto en el tema del huachicoleo. Es mucho más elevado el dato que se tiene, y precisamente si hay información, hay tecnología, hay recursos, hay todo. Y coincido contigo, falta mucha voluntad política porque, pues para empezar, los recursos son públicos. Y resulta que desde el policía no te deja entrar, llámese del IMSS o del ISSSTE, y aunque vayas con tu tarjeta y a qué viene, casi es el que te dice si a qué vienes a entrar, si traes cita, si no traes cita, y llegas, y después de todo, pues sí sí está bien, pero ¿qué crees? Que pues ni siquiera un tema, pues tampoco hay medicamentos, ¿no? Que ese es otro de los temas también, que en su momento se había de alguna manera medio solucionado. O sea, es que pónmelo como la obra, ¿no? Puesto en obra el material, ¿no? Y aquí también pues, los insumos puestos en y a ver cómo le haces, pero me lo pones hasta allá. Y ahorita con la famosa concentración que se dio de los recursos, que pues simple y sencillamente hoy no tenemos los medicamentos. Creo que son temas para reflexionar,
pero más que preguntarte es felicitarte por el valor y ese gran conocimiento y sensibilidad que tienes para atender a todas las personas y los amigos. Sabes que te felicitamos y te estimamos. Muchas gracias. Pues muchas gracias por esos buenos guayabás, Martín. No me los merezco tanto, pero mira, sí, digo, dentro de la cuestión de recursos, pues obviamente hay muchas cosas, ¿no? Yo te puedo hablar de estos planes maestros, que además de, pues fueron trabajos, los planes traían trabajos de remodelación, rehabilitación, ampliación, ¿verdad? Y sobre todo de mantenimiento, porque no se les daba mantenimiento a las unidades. Y te puedo decir que se recorrieron y se visitaron todas las unidades médicas, hasta en la que estaba más recóndita en la sierra. Se le tomaron fotografías, había una ficha, pues más grande, ¿verdad? Donde llegaban y apuntaron, pues, qué es lo que le faltaba, qué era lo que, pues, estaban los vidrios rotos, el escritorio estaba chueco, X, ¿no? Y se hizo un programa precisamente de mantenimiento y se le otorgaron los recursos a los estados de mantenimiento. O sea, más o menos para que se den una idea, por ejemplo, en esa época a un estado pidiendo los recursos y todo se le otorgaban, no sé, podríamos hablar un número para ejemplificar, 500 millones de pesos al año. Por ejemplo, un estado pequeño, no sé, Colima, Nayarit. Con los planes maestros, el primer año no fueron 500 millones, fueron entre 2,000 o 2,500 millones. Y esos 2,500 incluían, obviamente, la rehabilitación, remodelación y dejar los centritos de salud operando. Y se hicieron en 3 años, amén de estos otros estados que ya les comenté, donde se construyeron en 2 años 220, 30 o 240 o 60 centros de salud de 1, de 2 o de 3 consultorios en Guerrero, Chiapas, que eran los más atrasados. Entonces, pues sí, esos recursos, pero además luego los planes maestros, como empezaron a intervenir las partes de la Secretaría, también se empezó a capturar todo lo que tenía referente al tipo de morbilidad, o sea, de qué se enfermaban ahí, en o sea, de 1 año, 2 años o 3 años máximo que se tuviera de qué se enfermaban. Al saber de qué se enfermaba, se podía programar qué medicamentos debería de tener el centrito de salud de la sierra o el hospital. O sea, era para todos. Y entonces se podía, con mucho tiempo, el tener los medicamentos adecuados, porque acuérdate que pues sí varían muchos. O sea, en algunos a lo mejor no requieren medicamentos por el paludismo o el chikungunya, pero hay unos lugares donde es primordial tenerlos, ¿no? Entonces se tenía, con estos planes, las otras partes de la Secretaría empezaron a trabajar y poder tener también un abasto y se le otorgaron recursos adicionales a los, por decirte, 2,500 millones para Nayarit, adicionales para los medicamentos y para otra serie de insumos que requería la Secretaría. Entonces, sí se puede programar y se puede programar fácil. Y digo, no había sistemas de cómputo en 91, 92 como los hay ahorita, ¿no? Y sobre todo, estos planes se volvieron a repetir cuando estuvo de secretario el doctor Juan Ramón de la Fuente en el sexenio de Ernesto Zedillo. Y lo que se había planeado y el proceso de construcción, espérenme tantito. Bueno, dame 10 minutos, por favor, ahorita te llamo. Este, el, ¿Cómo se llama? Pues lo que se había planeado, lo que se pensaba construir en 5 o 10 años, se volvió a rectificar.
en todos los estados de la República. Quiere decir que lo que habíamos programado, planeado, no estaba equivocado. Hubo pequeños ajustes y los ajustes fueron pequeños, pero fueron más hacia arriba, a que el hospital, oye, ya no conviene que sea de, no sé, de 130 camas. Ahorita conviene mejor que sea de 150 o de 140. Entonces, pues sí es importante planear, ¿verdad? Y eso se ha perdido mucho y por eso pues, están las cosas así, no hemos avanzado en el indicador, por así que principal, o el indicador madre, como dicen todos, ¿verdad? Seguimos abajo de una cama por cada mil. Adelante. No me cuelgues. Sí, excelente. Muchas gracias, Francisco, por tus Sí, gracias. aportaciones como siempre. Y bueno, quedo a tus órdenes, mi amigo. Sí, saludos, gracias. Ujú. Gracias. Si hubiese alguna otra pregunta, por favor, adelante. Si no, para concluir con el último comentario, también nos acompaña Víctor Caballero Rugel, él es representante del Colegio de Ingenieros del Perú. Víctor, adelante. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Hola. Agradecer a Francisco por toda la valiosa información que nos ha podido brindar el día de hoy y también invitarlos a las siguientes conferencias. Muchas gracias. Muchas Gracias, gracias, Víctor. Víctor. Igual aquí lo comparto en pantalla. Eh, Sí, su reconocimiento aquí por su participación. Este reconocimiento es por parte de la Unión Panamericana de Asociaciones de Ingenieros, el Colegio de Ingenieros del Perú, la Sociedad de Ingenieros de Bolivia, también de la Unión Mexicana de Asociaciones de Ingenieros y por supuesto el Colegio de Ingenieros de Guatemala. Otorgan el reconocimiento al arquitecto Francisco Ortiz Allende por su destacada participación en la conferencia La infraestructura de salud, factor de bienestar social. En este caso sería la parte 2. Son dos reconocimientos, el de la semana pasada y este. Felicidades, arquitecto, y muchas gracias por Gracias a su ustedes por la participación. invitación y espero que les haya servido de algo un poco estas ideas. Muchas gracias. Y antes de finalizar, si gustan también, para que reciban la constancia correspondiente a quienes nos quedamos, en el chat poner su nombre, su correo y su número telefónico. También mientras sucede ello, invitarlos el próximo jueves a la conferencia que va a impartir el maestro Martín Argueta Hernández. Es la hidrogeología y las nuevas técnicas de investigación como apoyo para una mejor gestión. Sería el próximo jueves a la misma hora, 5 PM, Ciudad de México, 6 Perú, Colombia, Panamá. A las 7 PM, Bolivia, Cuba, Venezuela y el este de Estados Unidos, con una duración aproximada de una hora. Y también invitarlos a nuestra cena de fin de año, que ya nos adelantamos por ahí un poquito, es precisamente el viernes 5 de diciembre del año en curso a las 20 horas. También se va a hacer la entrega de reconocimientos a la excelencia gremial y podemos ver también los costos, ¿no? De 1,000 pesos hasta el 31 de octubre, 1,200 pesos por persona hasta el 30 de noviembre y 1,400 pesos por persona hasta el 4 de diciembre, un día antes del evento. Pueden hacerlo por el QR o a través de transferencia bancaria con los datos que aquí se presentan. Igual, Víctor, si para la otra sesión tuvieses algunos pósters, igual aquí los promocionamos sin inconveniente. Perfecto. Muchas gracias, Pablo. Gracias, gracias. Y bueno, pues me quedo con las personas que requieren constancia, por favor. Gracias.